Primera sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente al día de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022. Solicito a la compañera diputada primera secretaria se sirva a pasar lista de asistencia e informe a esta presidencia si existe el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Le solicito a las y los compañeros diputados contestar en voz alta y clara al pase de lista de su nombre. Alejandro Euclides. Álvarez Carrillo Juan. Aranguren Rosique Norma Araceli. Arcia Félix Rosana. Ábalos Magaña Laura Patricia. Bracamonte Hernández Jorge Orlando. Contreras Martínez de Escobar Emilio Antonio. Presente. Coutinho Méndez David. Flores Morales José Pablo. Gálvez Monora Rita del Carmen. Garrido Pereira Carla Alejandra. Gómez Serino David. Granier Calles Fabián. Hernández Díaz José de Jesús. Herrera Dagduk Shirley. Jiménez Pérez Marixa Mayeli. Lastra Bastar Jaime Humberto. Lemarroy de la Fuente Dariana. Martínez Ruiz Marlene. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales López María de Lourdes. Núñez de Dios Ana Isabel. Ochoa Hernández Jesús Antonio. Ornelas Gil Katia. Orueta Hernández Isabel Yasmín. Presente. Peralta Grapín Héctor. Pérez Munguía Soraya. Rodríguez Morales Diana Laura. Rodríguez Pérez Joandra Montserrat. Ruiz Agustín Casilda. Sánchez Cabrales Rafael Elías. Selván García Jesús. Vasconcelos Pérez Beatriz. Vélez Miericoncha Miguel Armando. Subieta Ruiz Dolores del Carmen. Hay quórum, diputado presidente, con la asistencia de 30 diputados y 5 inasistencias. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Con fundamento en los artículos 27, primer párrafo y 41, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a usted justifique la inasistencia a esta sesión del diputado Jorge Bracamonte. Cumplida su encomienda, presidente, y le comento que se agregan los trabajos de esta comisión el diputado Miguel Armando Vélez Miericoncha y el diputado Héctor Peralta Grapín. Cumplida su encomienda. Muchas gracias. Toda vez que existe quórum, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas, 11 de la mañana con 20 minutos del día de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Podemos sentarnos.
Diputada segunda secretaria, le solicito de lectura al orden del día. Con mucho gusto, presidente, y si me permite, no quisiera dar lectura al orden del día sin agradecer a mis compañeros Katia Ornelas y al diputado Fabián Granier, quienes me suplieron en la sesión anterior en mi responsabilidad como secretaria de esta mesa directiva por cuestiones inminentes de mi partido a nivel nacional. Muchísimas gracias, compañeros. Sus órdenes. Orden del día de la primera sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 64ª legislatura al Congreso del Estado, correspondiente al 5 de octubre del año 2022. Como primer punto tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Segundo punto, instalación de la sesión. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de la 64ª legislatura correspondiente al 28 de septiembre de 2022. Quinto punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de la 64ª legislatura correspondiente al día 28 de septiembre de 2022. Sexto punto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Séptimo punto, iniciativa de leyes o decretos o proposiciones de puntos de acuerdo. Séptimo, _1, lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar diversas disposiciones de la ley para la protección y cuidados de los animales en el estado de Tabasco, que presenta el diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Séptimo punto, _2, lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el estado de Tabasco, que presenta la diputada Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Octavo punto, dictámenes para su discusión y aprobación en su caso. Tenemos dos dictámenes. El primero, lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Salud para la contratación y homologación salarial del personal de salud. Octavo punto, _2, lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al gobernador del Estado, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Educación para que el programa de escuelas de tiempo completo continúe aplicándose en la entidad. En noveno punto, asuntos generales. Y en décimo punto, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañera diputada segunda secretaria. En consecuencia, solicito a la compañera diputada primera secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se ha dado a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de los presentes. Cumplida su encomienda. Muchas gracias, compañera diputada. En atención a la petición del compañero diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, este Congreso tiene a bien recibir a integrantes de la Asociación Caninos 911, señora Gilda Ruiz de Cáceres, Marilín Carbonell Rey, Bersabet Ricardes Cancino, Erika Tejeda Ponce y Ruth Mijango Macías. Sean todas bienvenidas. Los puntos 4 y 5 del orden del día
refieren a la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones ordinarias de esta 64ª legislatura correspondientes al día 28 de septiembre del año 2022, cuyos proyectos fueron circulados previamente a las ciudadanas diputadas y diputados que integran la legislatura, por lo que con fundamento en el artículo 107, párrafo segundo del reglamento interior de este Congreso, me permito proponer al Pleno la dispensa a sus lecturas. En consecuencia, solicito a la diputada primera secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa presentada. En cumplimiento a la instrucción del diputado presidente, en votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la dispensa a la lectura de las actas por unanimidad con 32 votos a favor. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Aprobada que fue la dispensa a la lectura de las actas de las sesiones ordinarias del día 28 de septiembre del año 2022, solicito a la compañera diputada primera secretaria que en votación ordinaria y por separado la someta a consideración del Pleno para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el acta de la primera sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2022. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Informo a la Presidencia que el acta de la primera sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2022 ha sido aprobada por unanimidad con 32 votos a favor. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el acta de la segunda sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2022. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Pueden sentarse. Informo a la Presidencia que el acta de la segunda sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2022 ha sido aprobada por unanimidad con 32 votos a favor. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada primera secretaria. En virtud de lo anterior, se declaran aprobadas en sus términos las actas de las sesiones ordinarias de la 64ª legislatura correspondientes al día 28 de septiembre del año 2022 para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito a la compañera diputada segunda secretaria de lectura a los mismos. Con su permiso, presidente, comunicados y correspondencia recibida el 5 de octubre del año 2022. Tenemos oficios de los congresos de los estados de Guanajuato y Nuevo León, mediante los cuales comunican clausura de diputación permanente, elección de mesa directiva, instalación y apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional respectivamente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada Soraya Pérez Munguía. El trámite que recae a los comunicados y a la correspondencia recibida es el siguiente. Respecto a los oficios de los congresos de los estados de Guanajuato y Nuevo León, envíense los acuses correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con punto de acuerdo, por lo que se le concede
el uso de la palabra al compañero diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que dé lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Tiene el uso de la palabra, compañero diputado. Con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente Emilio Contreras Martínez de Escobar, legisladores, personal de la 64ª legislatura, medios de comunicación, público presente y quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la página oficial del Congreso. Muy buenos días a todos. Debido al extenso de la iniciativa que se presenta, me permito leer un extracto de la misma, toda vez que será turnada a la correspondiente comisión ordinaria para su trámite legal. En mi calidad de diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde, me permito presentar al Pleno de la Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la protección y cuidados de los animales en el Estado de Tabasco, para crear el Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales. ¿Dejarías a tu hijo o a tu hija a solas con alguien que mutila por diversión a un perro? ¿Permitirías que cuide a tu abuelito o a tu abuelita a alguien que le prende fuego a un gato por placer? ¿Dejarías entrar a tu casa y convivir con tu familia a una persona que desolla a un perro vivo? Estamos rodeados de personas así y la gran mayoría de las veces ni siquiera lo sabemos. Aquí unas imágenes de lo que me comparten de evidencias de terrible maltrato animal y crueldad para mostrar de lo que estamos platicando. Muestro una de las imágenes, uno de los casos más conocidos que han sido reportados por la sociedad, por vecinos, por personas que acuden en las calles y han presenciado el maltrato de personas hacia los animales, practicando crueldad animal. Esto es un caso muy conocido, muchos de ustedes con la pura imagen pueden reconocer cuándo ocurrió o de qué caso les estoy marcando. Este no se aprecia tan bien, pero se aprecia que es tortura, es un animal colgado. No se alcanza a distinguir si es un perro o es un gato, pero está colgado de lo que es el cuello, ¿no? Y esta es otra imagen de mutilación de una patita de un animal. La presente iniciativa tiene como objeto poner al alcance de la sociedad información veraz e institucional que permita tener conocimiento sobre las personas que han cometido el delito de maltrato o crueldad animal. Lo anterior para que con base en ello se pueda tener referencias generales y a su vez para saber si debemos contratar, convivir o no con una persona con antecedentes de crueldad animal para labores de hogar, enseñanza o profesores de menores, cuidado de personas de la tercera edad, fisioterapeutas, enfermerías, veterinarias, asociaciones, refugios. Proponemos la creación del Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales, el cual proyectamos que sea la base de datos de la Secretaría de Salud que contiene, administra y controla los registros de las personas que hubiesen sido sancionadas
por maltrato o crueldad en contra de los animales. Esbozamos que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, mediante convenios de colaboración con la Fiscalía General del Estado, compartirá información sobre las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial en contra de personas que hayan cometido actos de crueldad o maltrato animal. La Ley para la Protección y Cuidados de los Animales en el Estado de Tabasco constituye entre sus objetivos erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales, así como establecer las disposiciones correspondientes a la denuncia, verificación, medidas de seguridad y sanciones en materia de protección de los animales. Al igual, esta ley estipula que la aplicación de sus disposiciones le corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, así como a los ayuntamientos, a través de la coordinación de reglamentos y, en su caso, de los jueces calificadores. Dichas autoridades, conforme a sus respectivas competencias, se coordinarán para su aplicación y, en su caso, se auxiliarán de las dependencias y unidades que sean necesarias. Dicho ordenamiento legal citado a la par, conviene que todo acto que implique la muerte innecesaria, cruel e injustificada de un animal es un crimen contra la vida. Es innegable que muchos son los indicios que muestran a la violencia ejercida en animales como indicadores de violencia realizada en las personas. Se trata de una emergente alerta social que debe ocuparnos y preocuparnos en una sociedad en la que los feminicidios y la violencia de género están a la orden del día. Los expertos señalan que los que abusan de los animales son hasta 5 veces más propensos a cometer violencia contra las personas. Psiquiatras especializados, mediante numerosos estudios realizados sobre hombres violentos privados de la libertad en cárceles, no hicieron más que ratificar la conexión entre la crueldad en los animales y las conductas delictivas sobre las personas más débiles. También es muy pertinente asociar, como lo aseveran estudios realizados, los actos reiterados de crueldad en los animales en la infancia, con el desarrollo de un trastorno de personalidad antisocial y la presencia de rasgos contrarios a la vinculación correcta con el entorno. El 86% de las mujeres alojadas en un albergue para mujeres maltratadas informaron tener mascotas, y de estas mujeres el 80% había sufrido maltrato de animales de compañía por parte de sus parejas. Según datos estadísticos presentados por el INEGI, México se encuentra en la tercera posición del maltrato animal a nivel Latinoamérica, lo que no solo representa un alto grado de violencia, sino que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la mayoría guiados por el comportamiento de arrebato y crueldad en cuanto al cuidado de los animales de compañía. Desde una perspectiva criminológica se estudia a los delincuentes para descubrir el origen, las causas, los factores o razones culturales, económicas y biológicas que generan tal comportamiento. Y las conductas antisociales, un punto clave cuando nos referimos a los componentes de aplicación del derecho humano a la seguridad pública, pues de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución mexicana, estos son: 1, la prevención; 2, la investigación; y 3, la persecución de los delitos. La presente propuesta traza que tan importante es la detección de los casos de maltrato y crueldad animal, su denuncia y su correcta sanción, a como lo es también el papel preventivo que provee la información para una autoprotección ante posibles situaciones de daño, abuso o maltrato que estas personas puedan incurrir hacia sus semejantes. Para lograr aterrizar esta premisa, proponemos la creación de un registro estatal de personas agresoras de animales. Planteamos que dicho registro contenga en sí los datos fidedignos que permitan identificar a quién cometió este delito, nombre y clave única del registro de población de la persona que haya ejecutado conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal, datos del expediente del que deriva su inscripción, así como la sentencia o resolución que fije la pena o sanción,
las medidas de atención de salud emocional o de algún trastorno a fin de evitar reincidencia o comisión de algún otro tipo de violencia contra animales o en contra de las personas, entre otros datos relevantes. No está de más señalar que existen actualmente mecanismos de identificación similares a este. Por citar un ejemplo, el Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para la integración, funcionamiento y actualización y conservación del Registro Nacional de Personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Con este elemento, la autoridad electoral busca materializar la reparación, protección y erradicación de violencia contra las mujeres, identificando con claridad a quienes han ejercido la violencia política en razón de género y su repercusión en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Con el Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales, se busca primero para que el infractor se haga cargo de sus responsabilidades y segundo, para prevenir futuros actos violentos de esas personas. Este mecanismo no busca las estigmatizaciones sociales, sino que funcione como una herramienta de la autoridad y la sociedad como un valor preventivo. La iniciativa busca adicionar una fracción 16ª recorriéndose las subsecuentes al artículo 3. Se crea el capítulo 9 denominado Registro Estatal de Personas Agresoras de Animales y se adicionan los artículos 42 y 43 a la Ley para la Protección y Cuidados de los Animales. Consideramos que la violencia en nuestro país es un fenómeno que ha lacerado el tejido social, limitando o anulando el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de mujeres, jóvenes y niñas, quienes de manera recurrente son víctimas de violencia en todos sus tipos y manifestaciones, atentando contra su dignidad, contra su libertad y contra su vida. Estamos convencidos que exponer las conductas violentas, en este caso las de crueldad y maltrato animal, servirá estrictamente como un instrumento para identificar a las personas que han ejercido estos delitos, lo cual ayuda a las instituciones y sociedad a prevenir a que dichas personas agresoras no cometan otro tipo de violencia a futuro. Es cuanto, muchas gracias. Atentamente, Amor, Justicia y Libertad, fracción parlamentaria del Partido Verde, diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. Muchas gracias, compañero diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el compañero diputado Miguel Ángel Moeno Piñera de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la compañera diputada Yoandra Montserrat Rodríguez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una iniciativa con proyecto de decreto. Tiene el uso de la palabra, compañera diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva,
Diputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, presidente del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. La suscrita, diputada Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracción 1, 120, 121, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 78, 79 y 83, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Me permito presentar a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el estado de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. Dado lo extenso de la iniciativa, pues está compuesta por 88 hojas útiles y dado que será turnada a la comisión respectiva, me permito dar lectura a un resumen. Aunado a que la propuesta en comento busca la armonización con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. De aprobarse esta propuesta, nuestra norma local se adecuaría a las últimas reformas que en la materia se ha legislado a nivel federal. Por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de las personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerzas u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, que incluirá como mínimo la explotación, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la certidumbre o la extracción de órganos. En este tema, el 15 de noviembre del 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó mediante la resolución A/RES/55/25 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, CNUDOT, con el objeto de generar una estrategia mundial para prevenir y combatir ciertos delitos que cometen los grupos de delincuencia organizada de manera transnacional y de esta manera contar con herramientas jurídicas que permitieran una adecuada cooperación internacional entre los países firmantes. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2000. Convención que en el caso de México fue aprobada por el Senado de la República el 22 de octubre del 2002, entrando en vigor el día 29 de septiembre de este mismo año, por lo que la misma forma parte del sistema jurídico interno mexicano y por ende de aplicabilidad y obligatoriedad para su debido cumplimiento. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se vincula a la trata de personas. Encontramos las siguientes metas: eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y explotación sexual, entre otros tipos de explotaciones. Eliminar todas las prácticas nocivas, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Poner fin al trabajo infantil en sus formas y poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. En este tema, el 2 de diciembre del año 2009, el Congreso del Estado de Tabasco emitió un decreto 228 por el que se expidió la ley para prevenir,
combatir y sancionar la trata de personas en el estado de Tabasco, mismo que fue publicado por el suplemento T al periódico oficial del estado número 7023 de fecha 26 de diciembre del mismo año, cuyo objetivo fue regular la prevención, combate y sanción del delito de trata de personas, asimismo como la medida de atención y asistencia necesarias para garantizar los derechos de las víctimas de este ilícito. Norma jurídica que tiene más de 13 años de vigencia sin que haya sufrido alguna adecuación en su contenido. A pesar de las nuevas disposiciones en la materia que se encuentra en vigor en el ámbito nacional e internacional. En atención a ello, el Congreso de la Unión, mediante decreto publicado el 14 de junio del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, expidió la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, como una norma reglamentaria del citado artículo 73, fracción 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto es establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de este delito entre los gobiernos federales, estatales, municipales y de Distrito Federal. Establecer sus tipos penales y sus sanciones, determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos, distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de estos delitos, y reparar el daño a las víctimas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva. Proporcionar a la gravedad del daño causado y la atención sufrida. Norma general que en su artículo 10º transitorio dispone de que los congresos del Estado y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal deberían hacer las reformas pertinentes en la materia con fin de armonizar su legislación local. En lo conducente a la citada ley, disposición transitoria respecto al este poder legislativo ha sido omiso en su cumplimiento, pues como ya he señalado, la ley para prevenir y combatir y sancionar la trata de personas del estado de Tabasco no ha sido reformado desde la emisión del 2 de diciembre del año 2009. En este tenor, en la presente iniciativa se propone reglamentar la competencia del Estado en materia de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito. En términos de la ley general, establecer los principios que se deben regir en la interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la ley. Definir lo que se considera como situación de vulnerabilidad, establecer competencia y facultades en la prevención, investigación, procesamiento y sanción y ejecución de penas de los delitos en materia de trata de personas en términos de la ley general. Establecer la reparación del daño como una parte de sanción por el delito de la trata de personas, lo que deberá ser plena y efectiva, proporcionar a la gravedad del daño causado y la afectación. Los principios de investigación del procesamiento y sanción de los delitos de trata de personas, de la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, de las medidas encaminadas a proteger y asistir debidamente a las víctimas, ofendidos y testigos que deben implementar las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en el ámbito estatal y municipal, en sus respectivos ámbitos de competencias, entre otras. Por lo que en fundamento con el artículo 33 de la fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracción 1, 121,
fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 78, 79 y 83, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. La ley para prevenir y sancionar la trata de personas en el Estado de Tabasco, para quedar en los siguientes términos. Ley para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas en el Estado de Tabasco. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Segundo, se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. Atentamente, diputada Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, fracción parlamentaria del partido PRD. Democracia ya, patria para todas y todos. Es cuanto, diputado presidente. Compañera diputada Joandra. Le comunico que se incorporó la compañera diputada Katia Ornelas Gil del Partido de la Revolucionario Institucional para que sea incluida en la lista de asistencia. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la compañera diputada Joandra Montserrat Rodríguez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. El siguiente punto del orden del día refiere a la lectura, discusión y aprobación en su caso de dos dictámenes con proyectos de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, los cuales fueron circulados previamente a las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura, por lo que me permito proponer la dispensa a sus lecturas. En consecuencia, le solicito a la compañera diputada primera secretaria que en votación ordinaria lo someta a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la dispensa a la lectura de los dictámenes que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Informo a la presidencia que ha sido aprobada la dispensa a la lectura de los dictámenes por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Aprobada que fue la dispensa a la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar a la Secretaría de Salud para la contratación y homologación salarial del personal de salud
procederemos a la discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular por constar de un solo artículo, por lo que solicito a las compañeras diputadas y compañeros diputados que deseen intervenir en su discusión, se anoten ante la diputada primera secretaria señalando si es a favor o en contra. ¿El sentido de su participación, diputado? Cumplida su encomienda, presidente. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Esta presidencia informa que se ha anotado el compañero Juan Álvarez Carrillo, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para hacer uso de la palabra en contra. Tiene el uso de la palabra, compañero, hasta por 10 minutos de conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica de este Congreso. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Presidente, compañeras y compañeros diputados, he solicitado el uso de la voz para afirmar mi voto en contra del dictamen a discusión en primer término. Quiero resaltar que la facultad para exhortar a las autoridades es inherente al Congreso del Estado. Privarme y que nos priva a nosotros, la oposición, a exhortar a un ente de gobierno. No podemos ya exhortar, desde un año no hemos podido exhortar a nadie a que haga bien su trabajo. Si no podemos hacer eso, que es un exhorto, mucho menos un dictamen a favor del pueblo. Y ahorita le voy a poner un claro ejemplo de lo que está pasando en el sector salud. Sin embargo, el punto de acuerdo en cuestión era bajo los compromisos de campaña de los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Federal, la basificación a la totalidad del personal de salud que elaboraba de forma eventual lista de raya o por honorarios. Gente que tiene más de 25 años trabajando en el mismo sector y que no los pueden basificar. Ya no saben si los van a basificar o liquidar por tantos años que tienen laborando en el mismo lugar. Lista de raya o por honorarios. Esto con el fin de hacer justicia a un añejo problema de quienes a pesar de años de servicio no gozan de la estabilidad laboral, sino que están sujetos a los vaivenes políticos, dependiendo su permanencia de las circunstancias electorales, cuando el único factor que permanece en los puestos de servicio sea su capacidad y profesionalismo. La basificación ha sido una de las promesas del presidente. En el mismo sentido se pronunció el entonces mandatario estatal y secretario actual de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Ante ello, la pregunta obligada es: ¿y dónde queda la palabra empeñada del presidente? Cuando aseguró que la meta para cuando acabe el sexenio era basificar a 87,000 trabajadores de salud. Ahora bien, si como se dice se está dando cumplimiento al tema de la contratación laboral, entonces ¿por qué no se informe a la base trabajadora el alcance del cumplimiento de estos acuerdos? En todo caso, lo más adecuado es transparentar el procedimiento, puesto que la máxima difusión es fundamental en la sociedad democrática, sobre todo porque lo que ahora gobiernan dijeron que eran diferentes, pero ante la negativa de apoyar a la base trabajadora, ahora vemos que con Morena en el poder cambiaron los compromisos. Ahora se deja a un lado al trabajador y se privilegia al Estado. Fueron muy buenos para hacer oposición, pero pésimos para gobernar. Espero que la secretaria de Salud salga a informar a los 8,000 trabajadores que no le han homologado su salario. Y prestemos atención en algo importante, que si no basifican a esta gente, que si no le ponemos atención, que si nosotros como diputados no apoyamos esta base trabajadora, vamos a tener consecuencias en el Estado. Y saben una de las consecuencias que hay ahorita, por si no lo sabían y no se han informado, estamos en primer lugar a nivel nacional de dengue. A nivel nacional hay 402 casos y la Secretaría no nos ha informado a nosotros. ¿Qué están haciendo los presidentes municipales?
¿Saben cuánto gana un vector, un larvario? 2.200 quincenal. Y no quiero decir de qué jurisdicción es, porque cada vez que subo y voy a hablar sobre un municipio, les da miedo que piensen que a mí me pasaron información y que los van a correr. Ellos mismos van hasta las comunidades por sus propios medios, porque no tienen transporte, no tienen gasolina. ¿Cuándo vamos a acabar de reducir el dengue? Somos endémicos, el dengue. Somos un estado endémico. Aquí hay doctores y químicos que lo saben. Hay 4 cepas de dengue. ¿Y saben cuánto existen en Tabasco? Las 4. Las 4. ¿Saben quiénes son los que nos previenen para que no haya dengue? Los larvarios. Están en el área de vector, están en el área administrativa y ganan 2.200. En Macuspana hay 53. El mayor tiene 27 años trabajando ahí. ¿Cuándo le van a hacer justicia? Y no me vayan a subir a decir aquí, es que cuando estaba Arturo Núñez ahí cobraste, hermano. No es que cuando estaba Andrade, cuando estaba Granier. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Y venimos y subo aquí, porque a mí la gente allí me dice, Macuspana, ¿cuándo nos van a hacer justicia? Aquí se plantaron unos jóvenes que estuvieron en el COVID, de 300. ¿Saben cuánto contrataron? 3. ¿Y lo demás? ¿Y para qué estamos aquí? Para taparle. A los demás vienen de Cuba. Bueno, compañeros, una disculpa, a veces me gana, pero nosotros que estamos caminando y escuchamos el sentir de la gente, es preocupante. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, compañero diputado Juan Álvarez Carrillo. Una vez agotada la lista de oradores, se continúa esta presidencia y toda vez que se ha deshogado la lista a favor y en contra del dictamen, le solicito a la compañera diputada primera secretaria se sirva preguntar a esta soberanía en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Informo a la Presidencia que el dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas ha sido suficientemente discutido por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. En razón de lo anterior, se declara suficientemente discutido el dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por lo que procederemos a su votación. Solicito a la compañera diputada primera secretaria que en votación ordinaria lo someta a la consideración del Pleno. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Puede sentarse. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 19 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención. Cumplida su encomienda, presidente. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. En virtud de lo anterior, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo
de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al gobernador del Estado, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Educación para que el programa de escuelas de tiempo completo para la contratación y homologación salarial del personal de salud. Por lo tanto, archívese este asunto como totalmente concluido y descárguese del turno de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas para los efectos legales y administrativos respectivos. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. Gracias. Hay que estar pendiente, se pendiente. Aprobada la dispensa a la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al gobernador del Estado, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Educación para que el programa de escuelas de tiempo completo continúe aplicándose en la entidad, procederemos a la discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por constar de un solo artículo, por lo que solicito a las compañeras diputadas y diputados que deseen intervenir en su discusión, se anoten ante la compañera diputada primera secretaria, señalando si es a favor o en contra. No se registraron oradores, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para la discusión del dictamen, seguidamente procederemos a su votación, por lo que solicito a la compañera diputada primera secretaria que en votación ordinaria lo someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Muchas gracias. Pueden sentarse. Abstenciones no tenemos, ¿no? Quienes se abstengan, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 23 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones. Cumplida su encomienda, presidente. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. En virtud de lo anterior, se declara aprobado el dictamen. Sí, con 22 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. A ver, compañera diputada, por favor. Informo a la presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 23 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones. Con los datos anteriores se declara aprobado el dictamen
con proyecto de acuerdo en sentido negativo de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas respecto a una proposición con punto de acuerdo por el que se propone exhortar al gobernador del Estado, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Educación para que el programa de escuelas de tiempo completo continúe aplicándose en la entidad. Por lo tanto, archívese este asunto como totalmente concluido y descárguese del turno de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas para los efectos legales y administrativos respectivos. Se instruye en este acto a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada primera secretaria. Cumplida su encomienda, presidente. Muchas gracias, compañera diputada primera secretaria. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales hasta por 10 minutos de conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, los compañeros Miguel Ángel Moeno Piñera y Rafael Elías Sánchez Cabrales. Tiene el uso de la palabra compañero Miguel Ángel Moeno Piñera. Quiero saludar la presencia de Gilda Ruiz de Cáceres, de Marilyn Carbonell Rey, Bersabé Ricardes Cancino, Erika Tejeda Ponce, Ruth Mijangos Macías, integrantes de la Asociación Caninos 911. Nuevamente, bienvenidas. Esta asociación redactó una carta y solicitó mi intervención para leerla. Es el sentir de esta asociación y seguramente de muchos de nosotros y también de muchos tabasqueños. La carta dice así: somos una asociación que rescata animales en extremo maltrato. A lo largo de 8 años hemos sido testigos de la crueldad e indiferencia del ser humano en nuestro país. A pesar de nuestro esfuerzo, desde hace 5 años, dando pláticas en escuelas y con el apoyo de los medios de comunicación, pidiendo a los ayuntamientos que tengan su reglamento, la mayoría de ellos aún no lo tiene. Los delegados y agentes de seguridad desconocen totalmente qué es el maltrato animal y los derechos. Exigimos saber a qué autoridad le toca el tema de la regulación de la venta de cachorros. Por ejemplo, en Villahermosa, en lugares como La Deportiva, Altabrisa, Costco y Sams, todos los fines de semana hay personas mercadeando animales. Igualmente en redes sociales, sabiendo que detrás de la compra hay un gran maltrato por las condiciones en que los tienen en contenedores unos arriba de otros o amarrados sin poderse mover para que no ensucien el lugar en donde están. La forma obligada amarrada de la hembra para dejarse montar y muchas otras formas de maltrato implícito en la compra de un animal a personas o en lugares no autorizados. Existen lugares clandestinos y sabemos dónde están y nadie hace nada. La cultura de la denuncia al maltrato se ha sembrado, pero al acudir a las autoridades o llamar no contestan el teléfono o no dan seguimiento
a las denuncias. Si las personas acuden a la Fiscalía, los envían a diferentes ventanillas hasta que desisten, se burlan de su dolor y de su tiempo. Las conductas delictivas deben ser sancionadas de manera eficiente por parte de la autoridad. Solo así se puede lograr con mayor éxito que los delitos disminuyan y con esto hacer efectiva la función legislativa judicial. Solo se pide lo que corresponde hacer, absolutamente nada más. Es claro que es un tema de poco interés a resolver y atender. Solo el municipio del centro atiende denuncias, pero al igual están muy limitados por recursos, personal y educación en este tema. Recibimos reportes de maltratos de personas de diferentes municipios, de los cuales se hace caso omiso. En las mismas leyes existen muchos vacíos que impiden hacer justicia tanto a los dueños de las mascotas, que son parte de sus familias, y se los han envenenado o violentado de alguna forma. Estas personas quedan profundamente lastimadas, denuncian y nadie los ayuda. Nos queda claro que, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Déjennos decirles lo que vemos y vivimos, que es un mundo cruel y es una sociedad insensible con falta de empatía y compasión. La importancia de este tema es que estas conductas de maltrato están directamente conectadas al comportamiento de estos seres maltratadores en la sociedad. Hay que castigar y enseñar a través del castigo que la violencia en ninguna forma será pasada por alto. Queremos cimentar las bases para una mejor sociedad. No es una moda, es crecimiento humano. Y ustedes como autoridades tienen un rol fundamental en hacer consciente y responsable a nuestra sociedad. Les pedimos adentrarse en el tema para abrir sus ojos y corazón sobre lo que sucede. Trabajar en las leyes de inmediato. Volver de interés para todos el maltrato y muerte inducida de forma cruel de un animal. En las escuelas es fundamental incluir este tema, ya que, les repito, es la columna vertebral de una sociedad libre de violencia de todo tipo. Que se aprenda a valorar y respetar como tal, ya sea tanto animal como humana. Está 100% ligada la violencia en ambos casos. ¿Cómo? Empezando por una capacitación a los delegados y policías cercanos a su comunidad, trabajando en conjunto con asociaciones protectoras, quienes estamos adentradas en el tema. Los animales son seres sintientes, muchos forman parte de nuestra vida, son elementos de la familia que nos proporcionan felicidad y tienen derecho a ser protegidos. No es cuestión de votos ni de partidos políticos, es cuestión de sentido común, que nos haga entender que educar y castigar efectivamente contra cualquier tipo de violencia es forjar a mejores seres humanos y, por lo tanto, a una mejor sociedad. Esto existe ya en otros países. Esto es posible gracias a la correcta aplicación de la ley y educación. Seamos un ejemplo para otros lugares de nuestro país y trabajemos en conjunto para un Tabasco consciente y libre de violencia animal. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado Miguel Ángel Moeno Piñera. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al compañero diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales de Morena. Con el permiso de la mesa directiva, estimado presidente, compañeras, compañeros, desde luego público asistente, medios de comunicación, pues como todos ustedes saben, hemos tratado el tema de
la ley orgánica municipal que no se ha aplicado de manera adecuada en el municipio de Macuspana. A raíz de nuestras intervenciones aquí en la tribuna, en la pasada sesión interpusimos un punto de acuerdo para exhortar al municipio de Macuspana, al Cabildo Municipal, para que se cumpliera con la ley orgánica nombrando a las delegaciones municipales. Nos enteramos por los medios de comunicación que se nombraron 19 delegados que corresponden a los centros integradores del municipio. Y me comentan los compañeros que se pretende en el municipio que desde las delegaciones de los centros integradores se atiendan a todas las comunidades. Y desde luego, pues hay una inconformidad ahí, porque la gente comenta que bueno, ya nombraron a 19, el total de las comunidades en Macuspana son 217, quiere decir que ya avanzamos, faltan 198 comunidades por nombrar delegados municipales. Entonces, en vista de que hay voluntad del Ayuntamiento de Macuspana, pues hacemos nuevamente el exhorto para que se cumpla con la ley orgánica de los municipios. Por otro lado, como presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pues ayer estuvimos en la comunidad de los Bernet tercera, segunda, nos comentaban el problema de los caminos en Macuspana. De hecho, pues hemos recibido ya una serie de peticiones para que se oriente el recurso municipal en atención a los caminos, los Bernet, como ya les decía, la ranchería San Antonio, ahí de San Carlos, Macuspana, que está en pésimas condiciones. Hay un camino ahí al costado de la iglesia de Ciudad Pemex que está también horrible, Colomo, Los Bitzales, Pitahaya, Zaragoza, San Antonio, que era el que les había comentado, Jicotencal, Virginio Chan, tercera sección, Nabor Cornelio, Melchor Ocampo, primera, segunda y tercera de la zona sierra, Pino Suárez, Los Opos Norte y Sur, Zaragoza, Conalep, Crucero ahí en Ciudad Pemex, que también ya está en pésimas condiciones, y desde luego otro camino que está bastante mal, 18 de marzo, Cacahuatalillo, que accesa a la Villa Benito Juárez ante San Carlos. Pues este tema es pues exhortar a la municipalidad a que pues se atienda la problemática que están planteando los compañeros ahí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañero diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales. Al haberse agotado la lista de oradores, esta presidencia da por agotado el orden del día, por lo que solicito respetuosamente a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 del día con 29 minutos del día de hoy, miércoles 5 de octubre del año 2022, declaro clausurados los trabajos de esta sesión pública ordinaria de la 64ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que se llevará a cabo a las 13:10 del día de hoy en este mismo salón de sesiones. Muchas gracias.